El texto para el devocional de hoy es de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 hasta el versículo 19. El apóstol Pedro escribe esta carta con el enfoque puesto en los sufrimientos de los creyentes. Las tribulaciones que los cristianos padecían por causa de la fe, él no lo ve como algo negativo, sino que lo entiende y lo explica como una oportunidad de crecimiento y una oportunidad para participar de la gloria de Dios. Por eso vemos que en el versículo 12 de hoy dice, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes. Versículo 13, antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo. El versículo 14, cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados. Había una realidad que todos los cristianos padecían en el primer siglo, la realidad de la persecución, de la tribulación. Y hacia ellos dice Pedro, gócense si participan de las aflicciones de Cristo. No se sorprendan por la prueba de fuego que se presenta. Son bienaventurados, benditos si en el nombre de Jesús son injuriados, perseguidos. No es un evangelio de prosperidad lo que predica Pedro. No es la ausencia del sufrimiento lo que está anunciando él. Al contrario, invita a los cristianos a ver la persecución como una oportunidad de crecimiento espiritual, como una oportunidad para participar de la gloria con Cristo Jesús. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecer por causa de Cristo era algo normal para los cristianos del primer siglo. De hecho, eso era el costo que estaban ellos dispuestos a pagar para seguir a Cristo, porque tenían la esperanza, la confianza de que serían glorificados juntamente con Cristo Jesús. Cuán diferente es la fe de los primeros cristianos que la fe que nosotros tenemos en el siglo XXI. Porque para ellos el morir por Cristo era la ganancia. Esperaban, anhelaban la gloria celestial. Sufrir por causa de Cristo era una bendición para ellos. Pero el problema es que hoy en día muchos de nosotros no consideramos el padecimiento, el sufrimiento como una bendición. Dijo el pastor Charles Spurgeon, nunca se dijo al que el Señor ama enriquece, sino que al que el Señor ama disciplina. Hay algunos beneficios que trae la tribulación en la vida del creyente. En primer lugar, la tribulación nos prepara como un buen instrumento de Dios. Cuando un pedazo de metal es forjado, ¿no?, por el herrero, es porque el herrero quiere darle utilidad a ese metal. Malaquías 3:3, por ejemplo, dice, Él se sentará para afinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán al Señor ofrenda en justicia. Aquí hablas de afinar, de forjar la tribu de Leví, no como se forja el oro y la plata. ¿Por qué? ¿Para qué? Dice que ellos ofrecerán al Señor ofrenda en justicia para levantar y utilizar a los levitas como intercesores del pueblo, como un instrumento de Dios, como lo que ofrecen sacrificio al Señor. ¿Qué hace Dios? Dios los forja, los afina, los prepara, ¿no? De ahí, ¿no?, que muchas veces las tribulaciones o padecimiento a causa de Cristo son procesos, tiempos en donde Dios nos está preparando para poder realmente utilizarnos, ¿no?, para que nosotros seamos un instrumento de honra para Él. Esa es la función de la tribulación en la vida de los creyentes. Dios los permite para purificar, para preparar y luego para utilizar para su obra. En segundo lugar, la tribulación corrige el camino del creyente. Los pastores en sus manos tienen una vara. Y cuando una oveja se desvía del camino, utiliza esa vara para azotarla y traerla de vuelta al camino. Dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Así como un padre, una madre disciplina al hijo, no por amor, para que ellos no se desvíen del camino, Dios permite la tribulación, ¿no?, como uno de sus hijos, como nosotros fuésemos sus hijos, ¿no?, para que no nos desviemos de ese camino. En tercer lugar, la tribulación prueba la fe de los creyentes. Es muy difícil saber si la fe de una persona es verdadera o no en tiempos de bonanza, pero es en tiempos de tribulación donde se muestra y se prueba la verdadera fe. Por eso en el versículo 19 de hoy vemos que dice, por eso los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden su vida al fiel Creador haciendo el bien. Invita a los verdaderos creyentes a encomendar a Dios su vida, ¿no?, y seguir haciendo el bien aún
en tiempos de tribulación, a pesar de la tribulación. Y eso es lo que realmente se muestra y se comprueba en tiempos de tribulación. Si tenemos esa fe verdadera, no capaz de encomendar al Señor nuestra vida o no. En cuarto lugar, la tribulación nos ayuda a ver la providencia de Dios. Cuando Dios permite la tribulación en la vida del creyente es porque Él tiene sus propósitos hacia con nosotros. Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Romanos 8:18, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Por medio de la tribulación, Dios forma un carácter maduro en nosotros. Por medio de la tribulación, nos prueba para ver si somos dignos de recibir la corona de vida. Por medio de la tribulación, nos lleva a esperar y a anhelar la gloria incomparable que pronto será revelada. Hermanos, estamos atravesando tiempos de dificultad. Por eso los invito a superar este tiempo por medio de la fe. Piensen en los beneficios de la tribulación, que están siendo preparados como instrumento útil para el Señor. Caminen con paciencia en medio de la tribulación. Testifiquen la veracidad de su fe a pesar de la tribulación. Descubran la providencia de Dios dentro de la tribulación. Que Dios los bendiga. Amén.